Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Como les comenté en el video pasado, creando sweeps con CATIA V5, hoy les traigo la segunda parte donde abordaremos un poco más a detalle o otros métodos de creación de sweeps. Sin más por el momento, comenzamos. Pues muchas gracias por su atención y espero les haya servido.
esta serie de tutoriales que les traigo y pues nos ayuda a mejorar a todos juntos. Por favor, denle like y suscríbanse y así me ayudan a seguir subiendo más contenido como este y sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias y que tengan buenas noches, buenas tardes o buenos días.